Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Hoy nuestro tema es la discriminación en el deporte, segunda parte, como lo habíamos prometido. Para continuar con nuestro tema, nos acompaña el maestro Otto Ulrich Almilcar Becerril García. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Otto? Hola Jaime, muy buenos días a ti, muy buenos días a todo el auditorio. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros en esta transmisión. Pues bien, como muchos ya saben, pues otro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tiene maestría en estudios de Asia y África y la especialidad en Medio Oriente por parte del Colegio de México, fue entrenador de fútbol americano de Pumas, de los Pumas de la UNAM, en Liga Mayor de 2007 a 2013, head coach de Pumas CU en Liga Mayor. Em, y pues también actualmente es académico en el Centro de Estudios del Deporte, en donde desarrolla las líneas de investigación en historia del deporte, sociedad de deporte, identidad nacional, deporte, movimientos sociales y políticos, deporte y resistencia civil, deporte y capitalismo, y tiene en su haber muchas conferencias y cursos impartidos. Pues bien, como ya habíamos identificado desde nuestra emisión pasada, donde describimos la discriminación en el deporte, configurándola como un trato desigual hacia una persona, una colectividad en el ámbito deportivo por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, género, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, condición socioeconómica, etcétera. Pues bien, no obstante ello, quedaron varias consideraciones pendientes de precisar y en ese sentido, pues, mi estimado Otto nos va a disipar muchas dudas y continuaría con la exposición para poder abundar más en este tema. Y pues, sin más preámbulo, los dejo con Otto. Adelante. Muchas gracias Jaime, muchas gracias por la introducción. Y pues bueno, sí, ¿no? Recordarle a nuestro amable auditorio y a los que lo están viendo en algún futuro, porque esto se queda grabado y ahí lo podrán ver después. Justo, ¿no? Hicimos esta primera sesión sobre qué era la discriminación, ¿no? Qué era la discriminación en el deporte y cómo surgía, ¿no? Y creo en esa ocasión pudimos señalar tal vez ampliamente, ¿no? De cómo surge estos principios, ¿no? Estas ideas de qué debía ser el deporte, hacia qué grupos estaba dirigido y vimos un poco que contrario a lo que luego llamamos sentido común o estas historias un poco románticas del origen del deporte, que en realidad pues no, el deporte no surge particularmente como un espacio de inclusión y de igualdad, ¿no? Para todos y todas. Entonces, creo que es importante esa señalización, esa puntualización que hicimos en ese momento. Entonces, igual, si quieren regresar ahí, pues adelante. Y ahora hablaremos un poco ya cómo toca, ¿no? En algunas categorías de una manera mucho más específica. Y también casualmente, no, ahorita estamos, bueno, acaban de terminar los Juegos Olímpicos, entonces tenemos muy fresca estas imágenes, estas historias, algunas conmovedoras, pero también algunas otras, tal vez, digo, podría decir yo, perturbadoras, ¿no? Que generalmente no son las que se destacan, a veces se señalan un poco y tratan de obviarse, y digamos que como el polvo, ¿no? Abajo de la alfombra y que se quedan ahí, pero en realidad creo que es importante señalarlas. No señalarlas por puntualizar en que todo está mal y lo otro está bien, sino señalarlas porque en realidad es un reflejo, creo que muy palpable de nuestras sociedades, ¿no? Y también cómo se dan estas relaciones de poder que están muy presentes en el deporte, ¿no? El deporte es, pues, un,
un espacio cultural muy importante y donde obviamente se involucran, ¿no? Muchos actores, ¿no? Y obviamente hay estas áreas están disputadas, ¿no? Y es un área de disputa de poder. Entonces, también ahí vemos muchas de estas representaciones. Luego, contrario a lo que, insisto, ¿no? Lo que luego pensamos o lo que se trata de transmitir, ¿no? Principalmente a través de los medios de comunicación, que eso no sucede así, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta presentación y la iré un poco haciendo a modo de preguntas, ¿no? Que yo incluso me voy planteando cuando estoy pensando en esto, ¿no? Eh, Algunos retomando estos mismos puntos, ¿no? Justo, ¿qué es la discriminación? ¿No? Creo que Jaime lo planteabas muy bien en esta introducción, ¿no? Y justo, ¿no? Sí, puntualizar aquí un par de puntos, ¿no? La discriminación es el rechazo del otro, efectivamente, basada en un prejuicio. No creo que ese es un elemento importante que tenemos que señalar. No es un prejuicio, en realidad, muchas veces asociado a distintas categorías, no asociado a la raza. Ahorita hablaremos un poco más adelante qué es lo que, sobre todo cuando eh, hablamos, ¿no? de raza, asociado a la raza, color de piel, sexo, idioma, religión, afiliación política, edad, género, condición económica o cualquier otra característica o particularidad física, social o intelectual, ¿no? Porque tampoco son exclusivamente físicas, ¿no? También puede ser respecto a otros elementos, ¿no? De un grupo en general o a un individuo en particular, que restringe o prohíbe, y esto es importante, ¿no? Restringe o prohíbe el uso pleno o parcial de sus derechos. Y ahí es la cuestión principal, ¿no? En este sentido, pues bueno, es la negación irracional, ¿no? O sea, porque no hay una forma de justificar esta negación a los derechos del otro, ¿no? De sus derechos pues, más elementales, ¿no? Del individuo, ¿no? O sea, suena muy, tal vez suena muy fuerte y a veces pensamos que la discriminación es algo mucho más profundo, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, es la negación irracional e injusta de los derechos más elementales del individuo, ¿no? Simple negar el derecho a la libertad, a la vida, claro, que es el bien jurídico más importante, pero también a causa de la discriminación, pues muchas veces la vida misma es la que se ve privada, ¿no? Los individuos o los grupos sociales en casos ya mucho más extremos, ¿no? La salud, el libre tránsito y pues evidentemente la identidad, ¿no? O sea, todos estos elementos tocan cuando hablamos de discriminación. ¿Y por qué surge la discriminación? Sería la siguiente pregunta, ¿no? O sea, bueno, pues si está sucediendo, ¿por qué surge? Y también aquí la respuesta creo que es muy, muy simple a veces, ¿no? O sea, es por el miedo y la ignorancia, ¿no? En realidad, pues es un prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado, ¿no? Y eso qué va a provocar, pues obviamente va a provocar un rechazo, va a provocar un odio y en la mayoría de los casos una deshumanización, ¿no? Donde al otro, ¿no? Ya sea el otro sexo, el otro género, la otra clase social, el otro por cuestiones de edad, etcétera, ¿no? Se le deshumaniza, ¿no? Y por lo tanto, en el momento que nosotros deshumanizamos al otro, eh, pues le restamos, ¿no? O sea, le quitamos, lo despojamos de estos derechos que se han ido construyendo a lo largo de muchos años y es una historia eh, bastante turbulenta, por decirlo de una forma, para estar en la situación en la que nos encontramos hoy en día y de esta manera eh, nosotros podemos, ¿no? Hacer con el otro humano, ¿no? Tratarlo como si fuera una cosa, ¿no? Esa es la deshumanización, ¿no? Y eso es lo que provoca la discriminación, ¿no? Eh, no es un mero trato eh, agresivo hacia el otro, sino va mucho más allá, ¿no? Este acto propio de deshumanizar, provocado justo eso, ¿no? Por el miedo y la ignorancia en todos los casos, ¿no? En todos los casos. Ahora, entonces, ¿no? Pues el tema que nos toca es, ¿existe la discriminación en el deporte?
o yo mismo, ¿no es acaso el deporte un espacio de tolerancia e integración? Generalmente así nos lo platican, generalmente así lo vemos, generalmente así lo escuchamos en los comentaristas o incluso eh, aquellos que lo han practicado, ¿no? Entre los entrenadores, etcétera, ¿no? Pues bueno, el deporte, justo eso, ¿no? En el discurso se presenta como un espacio de libertad, de igualdad para todas y todos los que los practican, ¿no? Pero en realidad, ¿no? El deporte como actividad física institucionalizada, pues surge como un instrumento de distinción, ¿no? Y exclusión, ¿no? O sea, principalmente por cuestiones de clase, género, raza y capacidad física, ¿no? Que también va a ser un elemento que siempre ha estado presente, ¿no? Y eso, prácticamente así es como surge el deporte, ¿no? Si tienen tiempo ahí, quieren regresar un poco a esta otra presentación, ahí lo platicamos un poco más, ¿no? Pero a mí nunca me gusta también por eso mismo, ¿no? Hablar luego de esencialismos, porque siempre hablar de esencialismos es tratar luego de limitar las cosas como a una esencia y luego muchas veces esta esencia que nosotros tenemos en realidad no es la que realmente se crean las cosas, ¿no? Eh, y en este sentido, eh, pero si habláramos eso, probablemente la esencia del deporte nos llevaría más hacia este lado, ¿no? Como una actividad de discriminación que como una actividad eh, eh, inclusiva, ¿no? Entonces, pues sí, además tenemos que entender justo que esta discriminación se da como un proceso que se ha dado de manera transversal, ¿no? A lo largo del tiempo, o sea, va a tocar estas distintas otras categorías de las cuales estamos hablando, ¿no? O sea, no solo es a las mujeres, pero luego es a las mujeres negras de clase baja, la discriminación va a tocar de manera transversal, o mujeres con discapacidad, ¿no? Gente con discapacidad y clases sociales bajas, etcétera, va a tocar a todos y cada uno de estos, ¿no? Y pues en realidad prácticamente, insisto, no va a ser desde el origen del deporte mismo, ¿no? Vamos a pensarlo por situar un tiempo, ¿no? Alrededor de mediados del siglo XVIII, ¿no? Ahí veríamos el surgimiento del deporte y justo como esta cuestiones de discriminación se van a dar desde ese momento con la exclusión de principalmente las mujeres, las clases sociales trabajadoras, y bueno, ya ni siquiera pensemos en las personas con alguna discapacidad física, ¿no? Eh, Eso va a cambiar, ¿no? Un poco en los últimos años, eh, pero de manera, bueno, lo seguiremos viendo ahorita, ¿no? Más adelante, ¿no? Oye, Otto, y Dime. déjame comentar algo que pudiera sonar básico y que se ve naturalmente mucho en el deporte. Cuando se dan las pruebas en los mismos equipos representativos y se hacen los cortes, pues es propio de la misma naturaleza del deporte que se hagan distinciones por las capacidades físicas de los mismos deportistas y se tenga que distinguir a unos de otros. También en la misma clasificación que se realiza en muchos deportes por la situación de las ramas, hombres y mujeres, las edades, como también lo comentabas, y también los pesos, sobre todo en la cuestión de los deportes de combate, ¿no? Entonces son cosas que son tan básicas y que son tan intrínsecas del propio deporte que luego suena paradójico que digas, bueno, pero el deporte debe ser un espacio de inclusión, de tolerancia, pero pues también el mismo deporte tiene esta esencia de tener que distinguir precisamente para efectos de la competencia y distinguir también entre el que gana y pierde, ¿no? Y es que justo ahí está la paradoja misma, ¿no? Del deporte y cómo el deporte se convierte en este instrumento de reproducción social. Ahorita lo vamos a seguir platicando, pero justo cómo se utiliza el deporte para reproducir estas dinámicas sociales que en vez de ser inclusivas, ¿no? Excluyen y cada vez se van acentuando más, ¿no? Bajo esta idea de que
el deporte, ¿no? Lo tenemos prácticamente interiorizado, que es una actividad donde están en igualdad de circunstancias, ¿no? Suele decirse eso, ¿no? O sea, una de las características de las que habló Alan Goodman cuando hace su categorización del deporte, ¿no? Y los elementos que lo constituyen, y generalmente eso se ha rescatado en todas las definiciones, ¿no? Cuando uno busca las definiciones de deporte, incluso eso claro que es uno de los principios básicos, por ejemplo, del olimpismo, ¿no? Y de prácticamente todas las federaciones deportivas, ¿no? La igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿No? Hoy lo vemos, ¿no? En los Juegos Olímpicos creo que queda muy latente, ¿no? O sea, la igualdad, hay igualdad siquiera entre dos países vecinos, México y Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos la comitiva norteamericana de, no sé cuántas personas eran, pero era el Titanic desfilando por el río Sena y Sí. la comitiva mexicana, ¿no? Que, pues bueno, no es tan pequeña, pero vaya, No alcanzaba no se ese. compara. No alcanzaba el Titanic y bueno, apenas alcanzaba un barquito pequeño, ¿no? Entonces, y bueno, esos entrenadores, ya no digamos la delegación de Belice, son nuestros vecinos, ¿no? O la delegación de Guatemala. Eh, ¿Y qué condiciones? No, y para empezar, ¿no? Y cuando hablamos justo, o sea, hay una larga historia, ¿no? Que los invito siempre aprovecho para hacer comerciales, ¿no? Los invito para que platiquemos de eso en el curso que doy de historia del deporte. Entonces, ahora que hacemos el curso de historia del deporte, ahí solemos platicar mucho, largo y tendido, ¿no? De justo esta idea de por qué se da la igualdad, ¿no? Pero en esencia, ¿no? No hablar de esencia, pero la idea básica de la igualdad en el deporte era para dar certeza a los que estaban apostando, ¿no? De ahí surge la idea de la igualdad, ¿no? Necesitamos tener dos personas que estén compitiendo en las mismas condiciones de peso para que a mí me dé certeza si voy a apostar a sultano o a fulano. Y Claro. entonces en ese sentido es que se van a generar estas categorías. Aquí yo veo el problema radica justo en si necesitamos competir. O sea, el planteamiento sería mucho más profundo en el sentido de decir, claro, esa es la esencia del deporte, efectivamente, ¿no? Pero es reproducir esta idea de competir, ¿no? Pero la competencia en realidad nunca va a ser en igualdad de circunstancias. Generalmente no se da en igualdad de circunstancias, prácticamente en el deporte, ¿no? Aunque se señala que sí, la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Esa es justo una de las propias paradojas que existen en el deporte. ¿Y cuáles son las principales formas, ¿no? De discriminación que se dan, ¿no? En este mismo tema? Pues, creo que la principal que se ha dado aquí a lo largo de toda la historia va a ser por sexo y género, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito la diferencia y cómo esto se reproduce dentro del propio deporte, ¿no? Pero esa ha sido la principal, después por étnico y racial, ¿no? Eh, por situación de clase o económica, ¿no? Serían esos tres elementos han estado siempre presentes, obviamente contra personas extranjeras, ¿no? Discriminación contra el extranjero, el otro, eh, contra las diversidades sexogenéricas, eh, siempre ha estado muy presente, actualmente ha cobrado mucho mayor fuerza esta discriminación, porque también hay más apertura, ¿no? Entonces, eh, genera, digamos, que esta otra respuesta, ¿no? De la exclusión y obviamente la discriminación por discapacidades físicas, ¿no? Estas han estado siempre presentes y insisto, ¿no? Son todas estas generalmente transversales y por eso también vamos a ir ahorita tocándolas, eh, principalmente las dos primeras e iremos platicando un poco alrededor de ellas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahora esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque también luego siempre nos queda ahí un poco la confusión, ¿no? Trataré de ser ahí un poco más preciso, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género, ¿no? ¿O son la misma cosa? ¿Y qué importancia tendría esto en el deporte, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no?
porque generalmente, efectivamente, se utilizan pues de manera intercambiable, ¿no? Pero hay importancias, o sea, hay diferencias que pues vale la pena señalar, ¿no? Ya que el sexo se va a referir a las características biológicas o fisiológicas que definen al hombre y a una mujer. Pero justo, ¿no? O sea, y también, luego por eso es bueno tener presente estos ejemplos, ¿no? Como hemos visto en los juegos actuales, ¿no? Con la boxeadora Iman Khalif, ¿no? La boxeadora argelina, pues el sexo no siempre se alinea, ¿no? Simplemente con el binario de hombre y mujer, ¿no? O sea, el deporte va a tratar de reproducir estos binarios que nos han caracterizado a las sociedades capitalistas posteriores de la época moderna, ¿no? Posterior al siglo XVI, ¿no? Siempre con este binario de eh, ganar o perder, que pues, es el elemento básico del deporte, ¿no? O sea, Ujú. cuesta mucho trabajo, insisto, ¿no? O sea, eso es algo, una discusión que a mí me gusta luego tener mucho dentro de los cursos, ¿no? Nos podemos extender, ¿no? Ahorita no vamos a entrar en esa discusión, pero justo, ¿no? Pensar el deporte fuera de este binario cuesta mucho trabajo, ¿no? Y el binario hombre-mujer, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Esta gran discusión que salió alrededor del caso de Iman Khalid, ¿no? Pero Castro Semenya también se había presentado en su momento y muchos casos han existido y en distintos deportes, ¿no? Y estamos hablando eh, de cuestiones biológicas por naturaleza, ¿no? O sea, no estamos hablando de decisiones que se han tomado de manera posterior por una identidad sexogenérica de decisión personal, ¿no? Sino desde el propio nacimiento, ¿no? ¿Y dónde quedaría, ¿no? Eh, el espacio donde se podría practicar esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo siempre trato de llevar la pregunta más atrás, no sé, porque nadie se ha hecho esta pregunta, ¿no? Cuando dicen, es que Imán Khalif ¿dónde debe de competir? Yo siempre, ¿no? Digo, no me han invitado a ningún programa de televisión para narrar los Juegos Olímpicos, pero siempre pienso, la discusión tendría que ser antes. Realmente tenemos que competir. O sea, realmente, o sea, no el hecho de practicar alguna actividad física, soy el primero, ¿no? Soy el primer promotor. Claro que hay que hacerlo, ¿no? Lo que sea actividad física, ¿no? Sobre todo para llegar eh, sanos, ¿no? A la edad adulta o a la edad ya muy adulta, y más ahora que somos una sociedad, la mundial en general, pero particularmente la mexicana, ¿no? Que estamos invirtiendo, ¿no? La pirámide y los que ahora somos eh, adultos, vamos a llegar ya pronto a la adultez mayor y vamos a ser muchos más, ¿no? Entonces, ahí definitivamente la actividad física es fundamental, pero la actividad física no es el deporte, ¿no? Y luego generalmente lo confundimos, siempre el mensaje siempre de gobierno es hagan deporte, cuando el mensaje debe ser hay que hacer actividad física, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y qué pauta, ¿no? O sea, claro, no, pues, digo, ya es la discusión, si hablamos si el deporte está bien o no. Está bien, existe, hay que hacerlo y hay que estudiarlo y hay que discutirlo, etcétera, ¿no? Pero pues, sería en otro sentido. No, pero entonces esta discusión sería esa, ¿no? O sea, más allá, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos que poner el Manjalif, ¿no? Sino por qué tenemos que estar todo el tiempo compitiendo, sobre todo, por qué tenemos que estar compitiendo hombres, entre quién es mejor. Pues justo el deporte va a producir, ¿no? Ahora, el género justo tiene que ver con los roles socialmente construidos, ¿no? Estas interpretaciones, expectativas, perdón, que tenemos sobre cómo debe verse, pensar y actuar los niños, las niñas, los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, el género efectivamente se relaciona a la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y entonces la importancia de esto en el deporte radica en que pues ha sido definido en toda su historia por la hombría y la masculinidad. El deporte en su origen eh, se va a convertir como un instrumento para, ¿no? Mostrar la hombría, ¿no? La masculinidad, ¿no? Claro que también el deporte, contrario a lo que luego vienen y nos quieren contar, no voy a entrar en discusión, pero la acepto bienvenida, ¿no? De que el deporte es milenario.
no, esas eran otras cosas, ¿no? El deporte como tal es un invento muy moderno, ¿no? El deporte, lo que tenemos en los Juegos Olímpicos, es un invento de finales del siglo XIX, ¿no? No es cierto que lo que antes existió era, y tampoco era lejos, estaba de ser una actividad muy inclusiva, lo que existía con los griegos y con los romanos, en otras tantas regiones, ¿no? China, eh, árabes, etcétera, ¿no? Que todos han tenido, digamos que este tipo de competencias físico-atléticas, pero el deporte como lo conocemos es un elemento muy moderno, ¿no? Y se ha encargado, uno de sus principales elementos justo ha sido este, ¿no? El de destacar la hombría y la masculinidad, ¿no? Entonces, justo podríamos decir que el deporte ha definido la idea de masculinidad y hombría, ¿no? O sea, pues, al menos prácticamente tres cuartas partes de la historia del deporte, si lo hiciéramos en un reloj, ¿no? Este último cuarto, o probablemente estos últimos 5 minutos, ¿no? De la historia del deporte en la historia de la humanidad, ¿no? Se ha visto un poco distintos, ¿no? Ya impregnados por estas ideas ya más de inclusión, ¿no? Y donde no tendríamos que ser tan estrictos en respetar estos eh, ideas y normas de género, ¿no? Pero durante gran parte, pues era eso, ¿no? O sea, eh, ¿qué era lo que se buscaba? ¿No? Si todos movimientos culturales, etcétera, buscaban destacar esto, ¿no? Obviamente, pues este sistema de género es transmitido, aprendido y reforzado, pues a través de un proceso de socialización. Y en este mismo sentido, pues el deporte ha servido como uno de los instrumentos de reproducción social de los roles de género por excelencia. O sea, ahí es la propia, pues, ¿no? Paradoja, contradicción o absurdo cuando repetimos esto, ¿no? Cómo el deporte es una reproducción social de los roles de género, ¿no? De muchos años estuve en fútbol americano, ¿no? Programa que había para las hermanas de la mayoría de los niños era el de porristas. Entonces, las chicas podían hacer porra, ¿no? Qué bueno que puedan hacer lo que ellos quieran, pero era destacar esta idea de género. Su rol es la fuerza era para los varones, ¿no? Ujú. Hoy en día, no insisto, ¿no? O sea, ha cambiado un poco, pero estoy siendo un poco benevolente diciendo que tres cuartas partes de la historia, en ese sentido, probablemente fueron un poco más, pero no quise caer ahí en fracciones, ahí que En íbamos a discutir, ¿no? Pero, imprecisiones. exacto, ¿no? Pero gran parte, ¿no? De la historia, ¿no? Y ahorita vamos a ir platicando más adelante de estos casos, ¿no? Entonces, pero el deporte justo ha sido el de fomentar estas eh, diferencias, ¿no? Esto, y establecer, dejar muy claro los roles de género, ¿no? Y los deportes lo van a hacer. Vamos a ver. Oye, Eh, Otto, dime. por lo que estabas comentando de estos roles, porque pues desde tiempos inmemorables, ¿no? El deporte tal vez haya surgido por, no sé si una necesidad de ocupación del tiempo libre, del tiempo de ocio entre los seres humanos, pero sí, como lo refieres, entre el ser humano masculino haciendo competencias relacionadas con las actividades más vinculadas al hombre, que eran la caza, la pesca, la natación, el remo, y separada de lo que hacían en ese entorno las mujeres, como la recolección, las cuestiones de campo y otras cuestiones como el baile, baile a lo mejor de tipo espiritual o religioso, y que de ahí hayas nacido en algún momento la gimnasia, pero no como deporte, sino como esas actividades que se van separando y que en algún momento pues se van institucionalizando y van surgiendo ya como el deporte como lo vamos conociendo, pero desde ese entonces ya diversificadas, como tú dices, con roles para, para los hombres y para las mujeres,
que ya ahora, como tú dices, hace poquito se han ido ya transformando, se han ido vinculando y ya esas líneas tal vez un poquito más ya se van este, cruzando para que tanto ellas como ellos puedan incursionar en actividades que por un rol socialmente construido no se permitían antes. Por ejemplo, el nado artístico, ¿no? Que era como que exclusivo para las mujeres y ya en ya la federación o la World Aquatics ya permite la participación de los hombres en esa actividad deportiva y a las mujeres en el fútbol americano, ¿no? Como sucede también acá con nosotros en nuestro equipo. Es que hay muchas cuestiones ahí, ¿no? O sea, curiosamente, en el, cuando surge el deporte, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, cuando surge el deporte, mediados del siglo XVIII, ¿no? 1700, ¿no? Las mujeres, pues, eran, principalmente se estaba dando la transformación de la vida rural, ¿no? A la vida urbana. Pero la vida urbana todavía no se había desarrollado ni se había popularizado como en la actualidad, o ya sobre todo como en la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX, básicamente, ¿no? La vida, las labores que realizaban las mujeres en el siglo XVII y antes eran sumamente arduas, ¿no? Y estaban acostumbradas a esta labor súper cotidiana, muy pesada, ¿no? O sea, siempre no, o sea, contrario a esta idea como si, luego hay veces que también somos muy reduccionistas, ¿no? Y simplificamos algunas historias, ¿no? Entonces, no es que las labores del hogar, ¿no? O de la mujer, como si fueran las labores del hogar de la mujer en 1750, iguales que las labores del hogar de la mujer urbana, citadina, que vive en Polanco en el siglo XXI, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Incluso en la actualidad, bueno, pues claro que lo sabemos, ¿no? El trabajo doméstico es sumamente pesado, además de que obviamente no es remunerado y requiere la mayor parte del tiempo de las mujeres. Eso está más que comprobado y no tendremos que discutirlo más allá. Eh, pero también los espacios, a pesar de que son mucho el trabajo, ¿no? Claro que antes los espacios eran mucho más. O sea, la mujer que tenía que llevar agua para cocinar o para lo que tenía que ver, tenía que bajar al río, ¿no? Y bajar al río eran 5 kilómetros o 10 kilómetros, ¿no? Y regresar con 10 kilómetros, con bueno, tambos de agua, como pudieran transportar el agua en ese entonces, 5 o 10 kilómetros cargándolo. Pues no era un trabajo, o sea, es algo que probablemente hoy nos costaría mucho trabajo a cualquiera de nosotros, pero a alguien que no, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Era una, eran dinámicas muy diferentes y las mujeres participaban cuando empiezan a desarrollarse estas ideas de los deportes y de las competencias físico-atléticas con un incentivo económico, ¿no? Porque también va a surgir ahí, claro que surge una parte como una distracción del tiempo libre dentro de ciertas clases, pero también es una oportunidad de hacerse de recursos hacia otro sector y hacia otra clase social. Y las mujeres van a participar mucho de ello, ¿no? O sea, el box, antes de la época Ujú. victoriana va a ser la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Que va a moldear gran parte de la sociedad inglesa, que es la que va a expandir el deporte y luego va a moldear prácticamente toda una época en Europa y por lo tanto va a empezar que era el imperio, la época, ¿no? De todo el siglo XVIII, en esta época relativamente pacífica, eh, va a empezar a tocar a un montón de puntos, a todos los puntos donde va a llegar el deporte, y así es como se va a expandir. Y pues bueno, efectivamente, este etos, ¿no? De la época victoriana, pues es el que va a reprimir la participación de las mujeres y va a cambiar completamente la idea y cuál es este rol que deben de tener las mujeres, ¿no?
y va a enfatizar demasiado en esto, ¿no? En la feminidad y lo que deben de hacer y cómo deben de comportarse, empezando a limitarlas en participar en muchos deportes, ¿no? Y entonces empiezan a generarse estos deportes que deben de ser exclusivamente para las mujeres, ¿no? O algunos que pudieran ocupar ambos espacios tenían que guardar ciertas diferencias, ¿no? Ahorita lo platicaremos. Pero efectivamente, ¿no? O sea, digamos que en un principio la participación de las mujeres en estos deportes de contacto era completamente normal, natural. O sea, el box en un origen, las mujeres eran de una manera normal, o sea, no había, porque la realidad es que en el sano juicio de alguien, ¿no? Y también ahora que lo señalabas, del caso de fútbol americano, pues en el sano juicio de nadie, ni entre hombres pegarse entre hombres, ni entre mujeres pegarse entre hombres, está correcto, ¿no? Es decir, no hay ninguna racionalidad en practicar box. Digo, yo sé que a mucha gente le gusta, mucha gente lo practica, no hay racionalidad en hacerlo. Lo mismo en el caso del fútbol americano, este, no hay mucha racionalidad, o sea, entre que hombres y, o sea, nuestras cabezas no son más resistentes la de los hombres que las de las mujeres para jugar fútbol americano. No hay razón que lo estemos haciendo. Está bien, lo hacemos y nos gusta y todo, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Hay algo que, pero todo esto ha sido parte de esta idea, ¿no? Y de rescatar estos roles de género, efectivamente, ¿no? Donde se ha hecho esta idea, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, pues, ¿cuáles son entonces estos roles, ¿no? Estos roles de género y cómo afectan la participación de las mujeres en el deporte, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, los roles de las mujeres y de los hombres generalmente están tipificados, no están señalados por esas expresiones de feminidad y masculinidad, ¿no? Y normativizados, que eso es lo peor, hasta convertirse en estereotipos, ¿no? O sea, porque hoy en día ya es un estereotipo, ¿no? Que limita las potencialidades personales, ¿no? En función de de una ideal, ¿no? De lo que es femenino y masculino. Entonces, justo lo que tú señalabas, ¿no, Jaime? O sea, se ha ya tan estereotipado, ¿no? Y ya está tan normatizado que entonces esto va a desarrollar otra serie de consecuencias, porque efectivamente, una chica le decimos, oye, eh, vente a jugar fútbol americano. No, es que no sabe lanzar el balón. Pues, ¿cómo vas a saber lanzar el balón si ella, de manera general, no, ella en particular, eh, durante toda su infancia, pues no la dejaban lanzar el balón porque ella, bajo estereotipos y estos roles que ya están dados, ¿no? Ella tenía que realizar otro tipo de actividades, Y ¿no? le asignaban hasta ciertos juguetes o entretenimientos desde muy pequeño, ¿no? Es correcto, ¿no? Y entonces, por eso no sabe lanzar la bola de fútbol americano, por eso no sabe lanzar el- la bola de béisbol, ¿no? O por eso no sabe patear el balón de fútbol. Eh, yo nunca aprendí a hacer más de dos dominadas en el balón de fútbol, o sea, soy malísimo para el fútbol, ¿no? Soy hombre y no sé jugar fútbol, ¿no? O sea, pues es que no es una cuestión de género, o sea, no es, los hombres nacen con el talento lo mismo los niños brasileños, o sea, no es cierto que los niños brasileños nazcan jugando fútbol, no, ninguno nace, o sea, sabe jugar, ¿no? Son habilidades que van a desarrollar, claro, si están desde los 20 días de nacidos con una pelota y lo primero que le lleva el tío es una pelota de fútbol y el niño está todo el día con fútbol, ven en la tele fútbol, pues es muy probable que vaya a aprender el niño a jugar fútbol, ¿no? Eh, si Oye, yo hubiera... ahorita que comentabas, por ejemplo, de los niños brasileños, ¿no? En el caso del fútbol, o en el caso de los mexicanos, el box, pero refiriéndome a la condición socioeconómica de donde vienen. Cuando se dice vulgarmente, es que es el hambre el que los hace, el que tengan que desarrollarse, porque ven en eso la única posibilidad de poder escalar hacia otro estándar socioeconómico mejor.
¿Cómo lo ves tú? Pues como estas bonitas historias meritocráticas, ¿no? Que claro que son muy lindas y emocionantes y luego las construyen en películas y pues claro que nos tocan y se nos sale una lagrimita y todo, ¿no? Eh, y son ciertas, pero así como ese chico que salió de la favela, pues hubo otros 50 o 100 o 200 que no lo lograron, ¿no? Y Ujú. que, ¿no? O sea, y que se quedaron en el camino y que de todas maneras tenían mucha hambre, ¿no? O sea, y iban todos los días a entrenar, iban y hacían todas las cosas, simplemente no se dieron las condiciones porque hay muchos factores que van a importar en eso, ¿no? Eso luego genera también ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, sin poner nombres, pero ciertos entrenadores van a decir, no, yo prefiero un jugador que venga eh, del box. Yo prefiero un boxeador que venga de Tepito, porque ellos sí son muy rudos, ¿no? Ellos saben, porque justo esto, ¿no? O sea, en este caso no es un rol de género, pero es un estereotipo, ¿no? Sí. Nuevamente que se ha generado y se ha construido, ¿no? Y eso no garantiza nada, ¿no? El deporte como el deporte es, es una disciplina que se va a adquirir a través de la repetición continua y del entrenamiento, ¿no? O sea, y eso, ese chico que se vuelve boxeador, eh, probablemente si se hubiera, lo hubiera tomado en vez del maestro o del entrenador de box, lo hubiera tomado un profesor de música y se lo lleva todos los días y tuviera las posibilidades, probablemente el resultado sería el mismo, ¿no? Van a decir, no, 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 es que eso no, la música solo es para los virtuosos que nacieron tocando. Es, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es sobre todo reproducir este estereotipo, ¿no? Y además perpetuarlo, que eso saca un poco lo peligroso, ¿no? Y justo eso sucede el deporte se convierte en este elemento de reproducción social. Y eso es lo que también es muy peligroso, ¿no? Dentro del propio deporte. Claro que el deporte también ofrece un mecanismo de movilidad social, pero es un mecanismo también muy ilusorio, ¿no? Porque ¿cuántos Messis conocemos? ¿No? O sea, uno, ¿no? O sea, ¿cuántos Ronaldos conocemos? ¿No? O sea, ¿cuántos estrellas del fútbol brasileño y por esas estrellas, cuántos no lo lograron? En el caso de los Estados Unidos, ¿cuántos Tom Brady o cuántos LeBron James conocemos? ¿No? O sea, no es la misma capacidad que existe. Y lo mismo va a suceder pues en otros sectores, ¿no? En el sector académico, ¿no? Donde pues también Claro. muchos eh, van a encontrar ahí un elemento de movilidad social y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es un buen estudiante porque viene a estudiar con hambre, ¿no? O sea, sería un poco lo mismo, o sea, eso lo vemos así, ¿no? O sea, el que tiene ganas, el que sabe que este es su único ticket que tiene para salir adelante, pues lo va a aprovechar, ¿no? Ya sea que haya sido el deporte, o ya sea que haya sido la academia, o ya sea que sea cualquier otra habilidad, ¿no? Pero definitivamente, pues, eh, pocos son luego las condiciones en las cuales se te presenta la vida y hay quien tiene la posibilidad de escoger, pero la mayoría de las veces efectivamente no tienen la posibilidad. Sin embargo, se van reproduciendo y se construyen estas ideas, ¿no? Pensando que es como uno de los mecanismos de movilidad social, en este caso, ¿no? Como que tú planteabas, ¿no? Claro. Y justo eso, ¿no? O sea, al final, pues bueno, ¿no? Retomando esta idea de los roles, ¿no? Pues se convierten en estas creencias, ¿no? De lo que deben y cómo deben de ser, ¿no? Los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, el hombre justo, ¿no? O sea, ¿no? El hombre se dedica a la producción, la mujer a la reproducción, ¿no? El hombre tiene estas capacidades de organización y de sustento económico de manera generalizada, ¿no? O sea, yo sé que no es cierto, ¿no? Pero estoy hablando aquí de estos estereotipos, ¿no? De Claro. cómo se crea, ¿no? La mujer a la crianza y al sostén efectivo, ¿no? O sea, como si los hombres no tuviéramos la capacidad de tomar
trapo para lavar los trastes, ¿verdad? O un zacate o lo que utilizan pues, en su casa, ¿no? O no tuviera la capacidad para tomar la escoba y barrer, lavar los Claro. trastes, lavar el baño, ¿no? O sea, o cambiar al niño de ropa, ¿no? O sea, Sí, las tenemos, cuestiones de cuidado, ¿no? claro, ¿no? O sea, el cuidado que siempre se asocia a las labores de la mujer, ¿no? Y siempre hacemos esa pregunta, no sé, ¿quién fue la primera cuidadora? No, fue una mujer. ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿y quién fue el primer profesor? Un hombre, ¿no? O sea, como estas eh, capacidades siempre de inteligencia y de contemplación y de análisis muy exclusivas de eso, y las capacidades de cuidado de las mujeres, ¿no? Y se generan después pues, una serie de ideas y estereotipos y de roles que efectivamente están asignados, ¿no? Y eso se va a reproducir, ¿no? Pues en el deporte, ¿no? Porque entonces las mujeres, ¿no? Pensamos, ¿no? O, durante mucho tiempo que ellas deben de practicar deportes femeninos, ¿no? Apropiados para las mujeres, ¿no? Es decir, que no involucren el contacto físico, ¿no? O sea, que favorezcan a la belleza, ¿no? A la gracia, ¿no? A la expresión artística, porque ese es un don que solo tienen las mujeres, a diferencia de los hombres, ¿no? Que en los deportes de los hombres, ¿no? Se destaca la fuerza, la dureza, la resistencia, ¿no? Afortunadamente cada vez vemos más cómo se empiezan a destruir, ¿no? Estas ideas. Claro, hay diferencias biológicas, esas pues no las vamos a negar, ¿no? O sea, las diferencias biológicas, la fuerza entre hombres y mujeres, pues bueno, eso es latente, ¿no? Y ahí regresaría otra vez a la pregunta, ¿no? De que ya tendríamos que estar compitiendo en ese sentido, pero sí están estos deportes, bueno, esas son. Pero hay otras actividades donde las mujeres de ninguna manera estarían en desigualdad. Ahora, justo también, ¿no? Regresando a la pregunta o a la cuestión de Imán Khalif, es eh, Ujú. ¿por qué dividirnos? ¿No? O sea, está esta división entre hombres y mujeres, entonces también justo ahí es eh, esta necesidad, ¿no? De estar compitiendo. O sea, la pregunta es esa, ¿no? O sea, es que las mujeres, perdón, las mujeres son esa es una gran muestra, pues, ¿no? De que el deporte es inventado por los hombres y los hombres son los que lo regulan. Entonces, el deporte es una cuestión hecha para los hombres, ¿no? O sea, es decir, en el box no hay dudas en los hombres, ¿no? O sea, la duda es en el peso, ¿no? En la categoría. Pero no se cuestiona. Pero en el caso de las mujeres, sí. Entonces, demuestra justo el sesgo, ¿no? En el cual se desarrollan el box es el ejemplo que tenemos ahí palpable, pero todos los demás, ¿no? O sea, que es una actividad inventada por los hombres y pensada exclusivamente para los hombres, ¿no? Y donde las mujeres nunca fueron, ¿no? O sea, consideradas, ¿no? A pesar de que siempre lo han practicado, ¿no? Pero justo en este sentido, ¿no? Y entonces es como que, bueno, reproduciendo esta idea de género, las mujeres se tienen que dejar actividades muy femeninas, ¿no? Y los deportes que no lo consideran así, pues ahorita vamos a ver un poquito ese cuestión, ¿no? Pero ahí es donde se reproduce mucho, ¿no? Eh, Otto, nos van a quedar dime, 3 minutos a partir de ahorita para que tú vayas más o menos acotando. pues bueno, y O nos justo vamos a ir a una tercera parte. creo que vamos a tener que seguir tocando una tercera parte porque no da Y no, para no, no quisiera definitivamente tampoco cortarte y ya. extenderlo, ¿no? Y Sí, cerrando sí, esta idea, sí. ¿no? O sea, ¿qué ejemplos existen de diferencias o qué ejemplos existen de diferencias por género en los deportes, ¿no? Retomando esto y esta idea de que los deportes tienen que tener esas características y que se buscaba no el contacto físico, probablemente muchos aquí no sepan la historia del básquetbol, pero el básquetbol en un principio estaba pensado justo así. El básquetbol para las mujeres era dividir el campo en dos partes y solo podían moverse tres en una parte, tres en la otra parte, no podía haber contacto físico, ¿no? Y Claro. muchas reglas que son absurdas, ¿no? Como el básquetbol, ¿no? En la NBA,
los cuartos para los hombres son de 12 minutos, para las mujeres son de 10 minutos. ¿Cuál es la razón? No, o sea, Sí, sí, sí. y en otros, la caminata, ¿no? Existía la exigencia en los Juegos Olímpicos de Tokio de las mujeres era, queremos la prueba de los 50 kilómetros. ¿Cómo lo resolvió la Federación de Atletismo? Quitemos la prueba de 50 kilómetros. O sea, no, o sea, en vez de que, claro, está Y comprobado que lanzan las mujeres, el de relevos, ¿no? exacto, ¿no? Pero las mujeres, que está comprobado también por cualidades biológicas, que su resistencia conforme las actividades son más extensas, su resistencia es mucho mayor incluso que la de los hombres, ¿no? En competencias directas de larga duración, ¿no? Ultramaratones de natación, de ciclismo y principalmente a pie, las mujeres ganan, ¿no? O sea, y atletas de alto, o sea, top de ese tipo de competencias, ¿no? Ganan las mujeres. Entonces, no hay sentido, ¿no? Lo mismo el decatlón, ¿no? Ahora lo mismo los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay un decatlón, las mujeres tienen que hacer heptatlón, ¿no? Y no son las mismas pruebas, ¿no? Pero basadas en ninguna lógica racional, ¿no? Simplemente esas ideas absurdas de que las mujeres no pueden realizar actividades que pues en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso lo vamos a ver prácticamente en todas las disciplinas, pero estas creo que es muy claro, ¿no? Es muy evidente. Oye, Lo mismo la gimnasia, que la gimnasia, los deportes, las competencias, las la- pruebas para las mujeres son la belleza, ¿no? La gracia, y la de los hombres se destaca la fuerza, ¿no? Y sí. la explosión, ¿no? O sea, cuando no tiene ningún sentido porque las cosas son igual, muy fuertes, ¿no? Una pequeña conclusión hasta ahorita, mi estimado Otto, ya para cerrar, Pues de lo que vimos ahorita, claro. el serio problema, ¿no? Que existe, que el deporte se convierta justo como este elemento de reproducción de los roles de género, ¿no? Y que en vez de promover, o bajo esta idea de que promueve la igualdad, en realidad se ha encargado de acrecentar un poco la brecha, ¿no? Afortunadamente, Ujú. claro que vemos cómo empiezan a cambiar esta reproducción, también se empieza a pensar más, ¿no? O sea, espacios, no que lo es que suenan un poco críticos, ¿no? Pero en realidad es reflexionarlo, ¿no? No estoy diciendo que lo que diga sea lo correcto, que así se va a hacer, pero sí nos puede llevar a reflexionarlo y otras Claro, tantas voces que lo piensan así, y eso va a ir transformando la idea de cómo hacemos y cómo pensamos nuestras disciplinas y nuestras actividades, ¿no? Entonces, creo que es bueno pensarlo y pues sí contestarlo, ¿no? O sea, sí no permitir que se sigan reproduciendo estas ideas, ¿no? por supuesto. Pues muchas gracias, Otto. Entonces quedamos con una tercera parte para ir avanzando en este tema. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos, nos acompañaron y pues nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Gracias, Otto. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.